muchas gracias por la asistencia. Buenas tardes a todos. Vamos a comentar en esta sesión del ciclo de espionaje del mes del espionaje en el Ateneo, el final de la Guerra Fría, y para ello vamos además a comentar en profundidad un caso que ha servido de base para la última novela que he publicado durante este año, la tercera versión. Es un caso bastante conocido en el mundo del espionaje, en el mundo de la inteligencia, que ocurrió en los Estados Unidos a mediados de los años 80. Me acompañan esta tarde dos viejos amigos, Juan Martín Roy, justo aquí a mi derecha, fue miembro del CNI, dentro de la división de contraespionaje, y a su lado, más a mi derecha, Ignacio Prieto, también ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia, y que bueno, nos ha acompañado también en otros actos que hemos realizado durante estos últimos tiempos en el Ateneo. Bueno, sin más, voy a ceder la palabra a mis dos invitados. Empieza el señor Martín Roy. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Como ha dicho Antonio Montanera, yo soy Juan Martín Roy. Presido una asociación de miembros del Servicio de Inteligencia Español, al cual pertenece también mi compañero y colega y amigo Ignacio Prieto, y es un gran honor para mí pues hacer algunos comentarios sobre este libro tan extraordinario de la tercera versión. Ya tuve la ocasión en una anterior vez de presentar otra obra de nuestro buen amigo Antonio, el Informe Müller. No sé si ustedes lo conocen, si no lo conocen yo se lo recomiendo, y también les recomiendo encarecidamente este libro de la tercera versión. Yo tuve la fortuna de estar en Estados Unidos, no cuando desertó el señor Yurchenko, pero sí me contaron un poco pues, todos los antecedentes históricos de la deserción de Valery Yurchenko. La verdad es que el libro, escrito con una fantasía extraordinaria, pero refleja muchísimo de la verdad. Realmente yo creo que Antonio se ha metido bien en los archivos, creo yo, que has estado en los archivos tanto de la CIA como del FBI, y en las tres partes en las que se divide el libro, la primera, la segunda y la tercera versión, hace un análisis que hila muy fino. Realmente describe perfectamente las características fundamentales de las tres agencias de inteligencia que intervienen en el libro. El KGB, a la que pertenece el desertor Yurchenko, y también las de la CIA y del FBI, respectivamente, a las que pertenecen el resto de los personajes que se enumeran en su novela. Yo creo que, al igual que en el primer libro que tuve el honor de presentar, describe perfectamente la modalidad y las formas de trabajo de las dos agencias norteamericanas, tanto de la CIA en su labor de inteligencia exterior como la del FBI en su labor de contraespionaje. Yo creo que tiene mucho de verdad la novela, tiene algo de fantasía, no cabe duda, que el autor también navega por esas aguas turbias del espionaje y de la novela de intriga, y la verdad es que la parte en relativa, yo creo que es la parte segunda, la segunda versión, en la que hablas de Aldrich Ames, yo creo que se ajusta realmente a lo que fue. Porque Aldrich Ames, si ustedes no lo saben, se lo digo yo, fue una persona que, siendo el responsable de las operaciones soviéticas de la CIA, se pasó al KGB, a trabajar al KGB, y la verdad es que echó por tierra una serie de operaciones que tenían los Estados Unidos en la Unión Soviética. Concretamente, a raíz de esta deserción de Aldrich Ames, pues más de 11 agentes norteamericanos fueron ejecutados por el KGB y su sucesor, el SVR. No quiero decir más, la novela no tiene desperdicio, tiene un final sugerente, sugestivo. Evidentemente, el autor ha puesto parte de su acervo personal, y yo realmente, créanme que se lo recomiendo encarecidamente si son ustedes amantes de la buena literatura de este tipo de novelas. Aparte de que, ya digo, Antonio Manzanera es una maravilla, que un autor español, por fin, se meta en estos engranajes de estas novelas y lo escriba con tanta originalidad. Yo
no puedo más que decir que eso, que desde mi punto de vista como antiguo oficial de contrainteligencia, es un libro que me ha reconfortado y me ha ayudado. Muchas gracias. Bien, pues ya que mi amigo y compañero Juan ha dado su versión como oficial de contrainteligencia, me toca a mí dar un poco la versión complementaria como oficial de inteligencia. Es decir, hemos estado en campos diferentes dentro del servicio de inteligencia, pero a la postre hay grandes solapes entre un campo y otro, y aparte de que en alguna ocasión pues tanto Juan como yo hemos cambiado los papeles por razones de trabajo. Pero bien, antes de hablar en sí del libro quisiera hablar de Antonio. Conocí a Antonio hace ya para 3 años con ocasión de la publicación de la primera obra de este género, o al menos conocida para mí, que fue la versión de, o su versión sobre el caso Miller, que es un caso clásico de el final de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo el juego de alianzas y de deslealtades en que incurren de forma casi habitual los servicios de inteligencia, a pesar de que teóricamente juegan en el mismo bando. Eso es una práctica que, mejor o peor aceptada, sigue hasta nuestros días, y hay que encajarla con la adecuada deportividad. Pero lo que me sorprendió de Antonio es que, tanto por su carácter o por la apariencia que dio de su carácter en las primeras charlas que tuvimos, como por su formación académica, incluso por dedicación laboral, nada parecía inclinarle a un género tan, digamos, escabroso como es la literatura de espionaje, por llamarla de una forma, digamos, en Román Paladino. Es verdad que, por lo que me fue contando, pues él tuvo opción a bucear en los archivos de la inteligencia norteamericana, recién desclasificado. Ellos lo desclasifican periódicamente, cosa que todavía en nuestro país no hemos sido capaces los ciudadanos de reclamar, porque a la postre estas luchas en las alcantarillas, las cloacas o simplemente en la oscuridad que se practican desde que los servicios de inteligencia saltaron a la luz pública a finales del siglo, a mediados del siglo XIX, pues son parte de la historia de nuestras naciones, son parte de la historia de nuestros estados, y debían estar en su momento abiertos a que tanto investigadores, académicos, como simplemente el ciudadano medio pudiesen tener acceso a ello. Bien, el hecho de que se inclinara por esa investigación realmente difícil, digamos, tortuosa, porque realmente los documentos de inteligencia parece que tienen una codificación por encima de la codificación, que solo es legible para aquellos que han vivido dentro del mundo de los servicios de inteligencia. Pues realmente me sorprendió y me admiró realmente. Creo que era una labor que en España estaba por acometer, excepto algunos osados escritores que le habían precedido y que ahora forman parte de ese Club 004, que hace unos meses también
ayudamos a presentar, en que se han agrupado una serie de escritores del mismo género y que publicaron como tarjeta de presentación un volumen coral que se llamó Máximo Secreti, que realmente también les recomiendo encarecidamente que lean, porque es muy variado, muy ameno y con una calidad literaria absolutamente indudable. Dicho esto, pues hablando ya de esta tercera versión, que es la tercera novela del género que yo al menos conozco de Antonio Manzanera, pues efectivamente, como acaba de decir Juan, es un estudio muy valioso, muy, digamos, cercano a lo que debió ocurrir con esa deserción de Vitaly Yushchenko a Estados Unidos y la posterior o el posterior cambio de opinión y regreso a la Unión Soviética para ser considerado héroe de la URSS y condecorado con la Estrella Roja. Lo que ocurrió, creo que, como decía una camiseta que los palestinos vendían en sus territorios para, digamos, hacer un poco de mofa de la omnipresencia de los servicios de inteligencia israelíes, decía: mi trabajo es tan secreto que ni yo mismo sé en qué trabajo. Bueno, pues cuando hablamos de inteligencia algunas veces y estudiamos casos per se, podemos decir algo parecido, porque primeramente hay un elemento que posiblemente el gran público desconoce, pero que es casi inseparable de la función de inteligencia, que es que uno solo tiene que saber lo que le corresponde saber. Y lo demás no lo sabe. Y no lo sabrá nunca sobre un caso en el que ha trabajado en un aspecto, pero no en otro. Así que incluso para aquellos que estuvieron insertos de una forma activa o pasiva en un caso como el de Yushchenko, lo normal es que solo conociesen una parcela de la realidad. Pero si a ello añadimos que Antonio se ha tenido que enfrentar a unos archivos normalmente masivos que han generado, porque en eso nuestros hermanos norteamericanos son enormemente puntillosos, toneladas de papel sobre el mismo caso, se ha tenido que enfrentar a esos archivos recién desclasificados y además de dos agencias diferentes y que siempre han estado en competición y lo siguen, aunque ahora hay un mecanismo que trata de coordinarlo con más o menor éxito, ¿no? Entonces, yo me figuro que el trabajo ha debido ser casi no solo titánico, sino tantánico. Es decir, saber que tú no vas a llegar nunca, que aquello es una madeja, que no hay Dios que consiga arreglarlo. Pero, curiosamente, creo que lo que no le han podido dar esos archivos de CIA y del FBI recién abiertos, ni naturalmente los servicios de inteligencia soviéticos, porque naturalmente ellos no los han desclasificado todavía y no están accesibles ni al gran público ni a académicos o investigadores, lo ha suplido con creces, con sensatez, con imaginación y con un magnífico hacer literario. Creo que ha conseguido ofrecer tres panorámicas del mismo asunto que el lector tiene que ensamblar
o que colocar de forma que el relieve que proporcionen las tres visiones les den la estereoscopia de lo que posiblemente ocurrió en el caso de Yurchenko. También por eso me adhiero a lo que acaba de decir Juan y les insto a que lean y relean, porque precisamente ese versionado de la historia hace que uno se vea obligado después a volver a decir, bueno, vamos a ver en qué coinciden o en qué difieren las historias que Antonio Manzanera nos ha presentado. Así que les animo a leer el libro y realmente agradezco a Antonio que haya utilizado su inteligencia y su buena literaria en una obra como esta. Gracias. Bueno, pues brevemente, voy a aprovechar mi intervención para explicarles un poco una historia, que es la que se refleja en la tercera versión y que además bueno, ilustra en cierto sentido cómo fue el final de la Guerra Fría. Porque, en fin, la verdad es que quizás la creencia popular es que el asunto fue mucho más amigable de lo que en realidad fue. En el año 1985 fue elegido jefe del Partido Comunista en la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, y se hizo pronto evidente que la postura que iba a tener Gorbachev respecto a la tensión con el bloque capitalista iba a ser algo que no iba a mantener. Gorbachev además tenía un perfil más económico que político en comparación con otras personas que le habían precedido, y entonces pues al presidente Reagan incluso se le llegó a hacer la sugerencia de que se reuniese con él. Reagan dijo que él no tenía ningún problema para reunirse con el presidente de la URSS, lo que pasa que en pocos meses habían muerto 2 o 3 seguidos, y entonces él, jocosamente, como solía hacer Reagan, dijo que bueno, que cuando se terminasen de morir que hablaría con el que quedase. Y entonces, pues, efectivamente, llegó un momento en el que se pudo reunir con Gorbachev, ¿no? Sin embargo, como digo, se empezaron a estabilizar las relaciones políticamente entre la URSS y los Estados Unidos. Dejó de haber ese clima de tensión continua. Sin embargo, en el mundo del espionaje, en el mundo de los servicios de inteligencia, la verdad es que la actividad de un servicio respecto al otro no cambió significativamente. Yo aquí les muestro una fotografía de una persona, se llama Adolf Tolkachev, y Adolf Tolkachev era un ingeniero soviético que trabajaba en Fazutron, que era un instituto tecnológico que desarrollaba armamento aeroespacial para la Unión Soviética. Adolf Tolkachev, en los años 70, mediados de los 70, quiso contactar con la CIA para espiar, para venderles información de Fazutron. Lo intentó de varias maneras y no lo consiguió. Inclusive él perseguía a los coches de la embajada estadounidense por todo Moscú, intentando que parasen para hablar con ellos, y no lo conseguía. Y en una gasolinera, en cierta ocasión, pues les metió una nota por una ventanilla, les metió una nota con su nombre, su teléfono, tal. Entonces, pues los americanos, que pensaban que aquello era una provocación del KGB, al final decidieron llamarle por teléfono. Se puso su mujer, colgaron, bueno, fue un poco berlanguiano, pero al final consiguieron hablar con él, y Tolkachev empezó a trabajar para la CIA y empezó a vender información valiosísima. Se estima que fueron miles de millones de dólares lo que llegó a ahorrar la información que dio Tolkachev, porque claro, sabiendo los Estados Unidos qué era lo que estaba investigando la URSS, pues ellos podían utilizar mucho mejor el dinero en sus inversiones, ¿no? Sin embargo, todo era bien y todos estaban contentos y todos estaban felices, hasta que precisamente el día que le hicieron esa foto, que como ven está saliendo Tolkachev de un coche y va a reunirse con el agente de la CIA que lo manejaba, como se dice en el argot, que lo dirigía, pues se le echaron encima unos miembros, unos agentes del KGB,
y inmediatamente lo detuvieron. La praxis del KGB siempre era, no se ve bien en la foto, pero era meterle una toalla en la boca para evitar que tragase ninguna cápsula de veneno, porque era fundamental que lo pudiesen interrogar para ver qué es lo que había vendido, qué es lo que había hablado. Y bueno, fue juzgado y condenado a muerte. En la época de Gorbachev se ejecutó a mucha gente, se cumplieron muchas penas de muerte. Y él fue uno de estos casos. Claro, a los americanos no les sentó bien esto, porque claro, conseguir una fuente tan valiosa como esta y perderla de buenas a primeras, pues la verdad es que es una noticia muy mala. Y los americanos empezaron a investigar cómo es posible que este hombre hubiese podido ser descubierto con la cantidad de medidas de seguridad que se estaban tomando para que precisamente nadie lo detectase. Y al final, las sospechas recayeron en este hombre, en Edward Lee Howard, que fue un agente de la CIA al que habían despedido. Y lo habían despedido después de que le hicieron un polígrafo, y en el polígrafo pues había resultado pues que bebía, que se drogaba, que robaba ocasionalmente, en fin, que no tenía un comportamiento ejemplar, como se dice ahora. Lo despidieron y él, por despecho, teóricamente, porque esa es la acusación que se le hizo en su día, había entregado a Tolkachev al KGB. En realidad Howard lo negó en un primer momento, fue puesto en búsqueda y captura por el FBI y consiguió escapar. Consiguió escapar de los Estados Unidos y ser bueno, pues uno de esos primeros casos no sé si había habido alguno más hasta la fecha por entonces, un caso de un agente de la CIA que había escapado de los Estados Unidos y que estaba siendo sometido a una investigación criminal por espionaje. Fue uno de los primeros casos. Pero también, la verdad es que esto no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, porque cuando alguien lo detienen o cuando sospecha a alguien de alguien en el mundo del espionaje es porque otro lo ha delatado. En realidad, los servicios de contraespionaje, y no estoy hablando mal de los servicios de contraespionaje, ni muchísimo menos, pero en realidad los servicios de contraespionaje, las mejores pistas que tienen para poder hacer su trabajo es precisamente conseguir que una fuente, un espía, delate a otro. Y de ahí pues empiezan las investigaciones. Eso fue lo que ocurrió en este caso. En este caso, alguien había dado o había puesto sobre la pista a la CIA y al FBI de que Edward Lee Howard había sido el que había entregado a Tolkachev. ¿Y quién fue ese hombre? Pues ese hombre fue el protagonista de la tercera versión y fue el protagonista de uno de los casos más insólitos en la historia del espionaje. Me estoy refiriendo al coronel del KGB, Vitaly Yurchenko. Vitaly Yurchenko tenía dentro de la URSS una posición muy acomodada, no solamente desde el punto de vista económico, sino pues en el rango que ocupaba dentro del servicio de inteligencia y la posición que tenía, porque Yurchenko no solamente era coronel del KGB y miembro del servicio de inteligencia soviético, es que además era el responsable de las operaciones soviéticas en suelo americano. Es decir, era el que conocía la identidad de todos los espías que tenía la URSS en los Estados Unidos. Y un buen día, Yurchenko se presenta en la embajada de Roma, la embajada estadounidense en Roma, diciendo que quiere desertar, que quiere ir, que se cambia de bando. Claro, esto, para la noticia que cayó, esto ocurrió en agosto del año 85, poco después, no mucho después de que detuviesen a Tolkachev. Aquello fue como, no sé, como si a nosotros nos toca la lotería, la bonoloto y la quiniela juntas. O sea, esto es algo relativo, vamos, absolutamente impresionante, una noticia sensacional, fantástica para la CIA, porque vas a ver de golpe, o puedes saber de golpe, quiénes son los que les están vendiendo a los soviéticos. Entonces a Yurchenko se lo llevaron en un vuelo fantasma a los Estados Unidos y en Washington, cerca de la sede de la CIA en Langley, lo ponen en una casa secreta, vigilada por guardias armados hasta los dientes, y allí le empiezan a interrogar. Y una de las cosas que dice Yurchenko precisamente fue que Edward Lee Howard había delatado a Tolkachev. Pero, ¿eso sería verdad o sería mentira?
Porque la duda de si eso era verdad o eso era mentira se disparó, esa duda se disparó cuando 3 meses después de llegar a los Estados Unidos, Yurchenko elude la vigilancia de sus guardias, se refugia en la embajada soviética en Washington y afirma que quiere regresar a la URSS. Y efectivamente regresó a la URSS. Ahí, esa es la fotografía que les muestro, es el avión de Aeroflot que fletó el gobierno soviético para trasladarle de vuelta a la Unión Soviética. El caso fue portada en muchísimas publicaciones y fue definido como el último gran misterio de la Guerra Fría. A día de hoy no se sabe qué es lo que ocurrió. No se sabe si Yurchenko era un desertor real, si había sido enviado por el KGB en alguna misión secreta y si eso es cierto, en cuál era su misión. No se sabe si lo que contó era verdad o mentira, no se sabe si Edward Lee Howard, que él dijo siempre que era inocente, había sido el que había entregado a Tolkachev. No se sabe quién entregó a Tolkachev, no se sabe nada. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar detenidamente las escasas pruebas de las que dispone, pues la historia empieza a adquirir sentido. ¿Y cuándo adquiere sentido una historia en el mundo del espionaje? Cuando uno entiende un poco el juego del espionaje. Y el juego del espionaje, como digo, consiste en que poco a poco van cayendo espías y cuando uno va cayendo va contando lo que sabe. Y en este caso que nos ocupa, como ya ha comentado Juan, uno de los protagonistas de ese desvelamiento del misterio es Aldrich Ames. Aldrich Ames, que es el personaje de la foto, fue un miembro del servicio de inteligencia estadounidense que durante muchísimos años vendió información al KGB. ¿Cómo sorprendieron o cómo supieron los americanos que Aldrich Ames era un espía? Porque alguien lo delató. Lógicamente. Y eso que lo primero que hizo Aldrich Ames cuando decidió vender información al KGB, ¿saben ustedes lo que fue? Lo primero que hizo fue ir a su despacho, imprimir la lista de espías que tenía Estados Unidos en la Unión Soviética y dársela al KGB. Y ustedes dirán, lo haría para ganar dinero. Efectivamente, le pagaron mucho dinero por esa lista, pero la primera razón por la que lo hizo fue para evitar que alguno de esos le delatara. Lógicamente. Pero al final acabó cometiendo un error y alguien lo delató. Aldrich Ames fue juzgado. A los espías en los Estados Unidos se les aplica automáticamente la pena de muerte. Lo que ocurre que si quieres llegar a un pacto con la Fiscalía, los Estados Unidos están encantadísimos de conmutarte la pena de muerte por la de reclusión a perpetuidad. ¿A cambio de qué? De que digas lo que has vendido. Entonces Aldrich Ames está cumpliendo condena actualmente en una cárcel estadounidense y no va a salir de la cárcel, va a morir ahí. Y luego tenemos otro segundo personaje que también ayuda a desvelar todo, que se llama Robert Hansen, que hizo que es un caso parecido al de Ames. Lo que ocurre es que él no era agente de la CIA, él era agente del FBI. La diferencia entre la CIA y el FBI es que la CIA tiene encomendada la inteligencia en el exterior de los Estados Unidos y el FBI se encarga de las investigaciones interiores. Lo que pasa es que el FBI tiene un departamento de exteriores también, de espionaje, de contraespionaje, igual que la CIA. Al final se pisan los callos unos a otros, en fin, eso da pie a muchas historias divertidas, ¿no? Pero bueno, el caso es que Robert Hansen era otro, pues que le pasó exactamente lo mismo. Él decidió vender información al KGB y lo hacía de un modo bastante sencillo. Él simplemente ponía la información que le imprimía, la metía en un sobre, iba a un parque y la dejaba debajo de un árbol y entonces ponía una rama indicando que había información ahí. Entonces el del KGB, cuando veía que estaba la rama, sacaba el sobre y ponía otro, con dinero, y ponía la rama en otro lado. Cuando el otro veía la rama en otro lado, iba y cogía la pasta. Bueno, pues con este sistema tan rudimentario, pues con este sistema, años. Y sigue. Y se sigue realizando. Lo que pasa es que tenemos que ir mirando todos los árboles a ver dónde está la pasta. Pero este sistema, ahora que tenemos internet y tal, no, lo que mejor funciona es el árbol. Ahora, te voy a hacer un inciso. Esos son los buzones. Esos Sí, buzones muertos. buzones muertos. Y se siguen utilizando hoy, vamos, y con la misma
una tiza, una marca, un esparadrapo, una cáscara de naranja, y se sigue utilizando, y con mucho éxito. Con mucho éxito, es muy difícil que te pillen. De hecho, a él no lo pillaron por el tema del árbol, a él lo pillaron porque lo delataron. Hablando de lo de los árboles, el sistema que tenía Tolkachev para informar a la gente de la CIA si podía salir o no podía salir a verle era con las persianas. Subía la persiana de no sé qué casa y cuando la veía no había moros en la costa, la bajaba y había moros en la costa. Y ese es el sistema que utilizaba. Bueno, entonces, al final, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es algo que yo personalmente a veces me he preguntado. ¿Quién es el mejor espía de la historia? Kim. ¿Quién está por ahí? Kim es quizá el personaje literario que, digamos, creado por Rudyard Kipling, formula la construcción del mejor agente de inteligencia que tuvo el Imperio Británico, y que fue uno de los participantes de eso que antes he mencionado, que era el gran juego, que fue el enfrentamiento entre el Imperio Británico y el Imperio Zarista, que se expandían en el sentido contrario, el Imperio Zarista de oeste a este y el Imperio Británico de su territorio indio hacia Afganistán y hacia el centro de Asia. Como en aquel momento, aunque no había proyectiles nucleares, ya digamos la distensión era más recomendable que el enfrentamiento directo entre dos grandes potencias de la época, se recurrió a que quienes peleasen fueran los agentes de inteligencia de cada una de esas potencias imperiales. Y en lo que hoy es Afganistán y Pakistán se enfrentaron, pero ferozmente, agentes de uno y otro lado, dando origen a lo que después fueron los servicios de inteligencia prácticamente como los conocemos en la actualidad. Rudyard Kipling, que había sido funcionario del Imperio Británico en India toda su vida y que había estado cerca de lo que fue el semillero de agentes de inteligencia indios, que era básicamente el servicio cartográfico de las fuerzas anglo-indias. ¿Y por qué el servicio cartográfico? Pues porque en esa zona del mundo no había cartografía, no había mapas. Lo primero que había que hacer es cartografiar la zona. Los Himalayas, el Tíbet, el Sikkim, las zonas pastún, que jamás el Imperio Británico pudo controlarlas. Bien, pues esa lucha la hicieron por un lado y por otro arqueólogos, etnólogos, sadhus. Sadhus son místicos itinerantes en favor de uno y otro, que podían pasar desapercibidos a los que controlaban la zona, que era una zona muy, digamos, turbulenta, y que nunca ninguna de las grandes potencias, especialmente en Afganistán, pudieron controlarla por completo. Kim es un indio, un joven indio de clase, o sea, de casta baja, pero que su padre había sido funcionario del imperial de bajo nivel y que había muerto y tal, y que siendo huérfano es encontrado por un cazatalentos del servicio cartográfico, lo empieza a entrenar y se convierte en un hombre que realmente consigue ofrecer a sus empleadores una ventaja al menos temporal sobre su contrario, que era el Imperio Zarista. Y para un poco darle algo más de pimienta a esta presentación, la fórmula que en los servicios de inteligencia anglosajones utilizan para, como acrónimo, para recordar cuáles son los factores que mueven la captación
o el reclutamiento de un agente, son muy peculiares porque reflejan la mentalidad anglosajona y sobre todo norteamericana. Ellos utilizan el acrónimo MICE, M-I-C-E. ¿Alguien puede aventurar a qué término corresponde a alguna de esas consonantes? Ah, no, 3 consonantes y una. MICE. ¿M qué? M de money. Money, exactamente. I, I. Se ha mencionado aquí. Él lo dice en inglés, pero nosotros los españoles Mice. lo diremos en otra Bueno, forma. hay 3 Dice, versiones. Mice. Dice. Bueno, Dinero, sí. ideología, Sí. compromiso y ego. ¿Eh? Bueno, compromiso, los norteamericanos Lo hemos españolizado. lo dicen coerción o coacción. Entonces, todo lo que estaba mencionando, o todo lo que ha volcado a Antonio en su tercera novela, básicamente sigue ese esquema. O sea, utilizan el dinero de una forma generosísima, más o menos maneja la ideología, si no la utiliza la maneja para convencer o desconvencer. La coerción, cuando uno quiere salirse del negocio, empiezan a apretar las clavijas, y sobre todo el ego. El ego, realmente, para mí, que he tenido que hacer cosas, es casi la tecla mágica. Si uno toca la tecla clave de la vanidad del ser humano, es capaz de vender a cualquiera. Así que, a lo mejor para nuestra experiencia el término money es secundario o complementario, ¿no? En cambio, está claro que para los servicios de inteligencia norteamericanos, y en aquella época, a lo mejor las cosas cambian, era absolutamente decisivo el que hubiese cantidades relevantes de dinero por medio. Sí. Hombre, yo creo que los reclutamientos se hacen en base a algunos de estos 4 elementos: dinero, ideología, compromiso, ego, o a la mezcla de varios de ellos. Ha hablado Antonio del mejor espía de la historia, Ignacio habla de King, pero en la historia de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial surgen el quinteto famoso de Cambridge, los que se mueve fundamentalmente por ego y por ideología, evidentemente, todos suficientemente conocidos, ¿no? Los cinco grandes, el último de los cuales salió hace poco tiempo a la luz, concretamente en la época de Margaret Thatcher, que fue la que desclasificó los documentos, el Crying Cross, me parece que era el quinto hombre, ¿no? O sea que es cierto eso. Pero en fin, yo creo que el mejor espía de la historia todavía está por descubrir. Sí, el mejor espía de la historia, después de haberlo yo pensado durante mucho tiempo y haber leído biografías y de los que dicen que pueden llegar a haber sido el mejor, español, sí, también ha habido. Pujol era. Juan Pujol fue uno de los más grandes. Pero si visto desde esta perspectiva, en mi opinión, el mejor espía de la historia es aquel que consiguió hacer su trabajo de forma que nadie lo hubiese podido delatar nunca. Es decir, es aquel que se consiguió retirar sin que nadie lo supiese. Pero hablamos de espía de la época moderna. Sí, estamos claro. Porque no estamos mencionando los espías que había en la época de Felipe II, Carlos V, que eran unas potencias ahí, y aquí hablábamos de un enólogo, de cartógrafos. Allí antes lo tenían que hacer todo ellos, eran más espías incluso. Era lo que Felipe II llamaba mis inteligencias. Claro, es que eran mucho más... Éramos una potencia entonces. No, es que realmente... Ahí sí que no había dinero ni nada, era ego o ideología. Estábamos en la Champions League. En aquella época los doblones volaban de un lado para otro. No, pero no siempre llegaban a todos. Entonces a lo mejor el mejor espía, Cervantes, o sea, por ejemplo, estuvo preso, ¿no? Es rarísimo que no le hiciera lo que le hacían a los demás. Sí. Seguramente don Miguel de Cervantes estaba en el negocio. Y nuestro buen espadachín madrileño don Francisco de Quevedo también. O sea que esta es una profesión de hombres honrados, pero poco. Entonces, pues, realmente la literatura del género, la buena literatura del género, no la literatura del libro de aeropuerto,
es interesantísima porque es que el juego de los espías revela, es un revelador tremendo de la naturaleza humana, de las pasiones, de las carencias, de las obsesiones de los seres humanos. Antes Antonio ha mencionado que no conocemos mucho de los espías que han tenido éxito, porque esos no han sido detenidos, no han sido ejecutados, no han sido nada, y entonces han pasado la historia como debe ser, oscuramente. Yo quisiera romper una lanza en favor de un español desconocido para todos. Mi conocimiento fue circunstancial y que además no será conocido hasta que alguna vez se desclasifiquen los archivos incluso de la guerra civil y posterior, ni siquiera de los últimos 20 años. Este señor era un suboficial del Ejército del Aire. Un suboficial del Ejército del Aire que en principio, además con una especialidad administrativa, que en principio no le calificaba para tener acceso a ningún tipo de documento trascendental, ni siquiera importante. Pero era la Guerra Fría y había mucho en juego y las dos grandes potencias trataban de movilizar lo que podían para llegar a erosionar la capacidad de la OTAN, ¿no? La única virtualidad que tenía este señor era que provisionalmente, como en la carrera militar se tiene, estaba destinado en la base aérea de Torrejón. Y la base aérea de Torrejón, pues aparentemente para nuestros hermanos soviéticos era algo bastante inquietante y aparentemente enigmático. Y además tenía, como todos los seres humanos, vulnerabilidades y algunas muy visibles. Era amigable, era pendenciero, era hablador y era jugador. Lleno de virtudes. No, pero era, digamos que nada en exceso, pero era así. De virtudes para el reclutador. ¿Eh? De virtudes para el reclutador. Sí. Bueno, y entonces, pues, cuando terminaba su trabajo en la base aérea de Torrejón, pues normalmente se tomaba unas copas en esa gran ciudad comanche de Torrejón de Ardoz, que había florecido al calor de la presencia de las unidades norteamericanas en la base, y donde había pues bares, pubs, casas de vinocinio, de todo. O sea, de todo lo que una guarnición, una cantonada en un país extranjero necesita para cubrir las necesidades. Bueno, pues entonces, pues en alguna de esas salidas que hacía y tal y cual, pues algún ojeador soviético debió descubrir al personaje, debió empezar a seguirle sus pasos, a preguntar quién era, cómo era, dónde. Igual aparecía alguna vez vestido de uniforme, no lo sé. Allí. Pronto descubrieron que este señor, pues, su parca soldada de suboficial de aviación no le daba para el tren de vida que llevaba o para las copas que se metía al cuerpo prácticamente noche sí, noche no. Y que normalmente iba siempre trampeando, pidiendo dinero aquí, pidiendo dinero para cubrir la deuda anterior, etcétera. Entonces, pues una noche así ya avanzada, con varias copas encima, el ojeador se le acercó y empezó a charlar, y, bueno, ¿qué hace? No sé qué, no sé cuánto. Y en un momento determinado, o esa noche o otra noche posterior, pues le consiguió sacar que, bueno, que estaba jodido, porque tenía deudas y que iba mal y que no
no podía dejar sin comer a su familia, porque estaba casado y con un hijo, un hombre de la época, ¿no? Y claro, su contertulio, que hablaba castellano con bastante fluidez, pues le dijo que, hombre, que los amigos están para eso, que en un momento de eso pues siempre se puede echar una mano, no sé qué tal. Su oficial pues se agarró al amigo coyuntural como un polvo ardiendo, le recibió una cantidad pequeña, cubrió su dedo y tal. Y bueno, siguió dando. La amistad se fue estresando cada vez más, los préstamos fueron más continuados y tal y cual, hasta que su amigo dijo, mira, es que tú trabajas en Torrejón, ¿no? Y yo, sí, pues es que a mí me gustaría saber qué es lo que pasa allí, cómo lleváis los americanos y los españoles y tal cual, que no nos llevamos nada bien, ¿eh? Era mordisco puro entre unos y otros, porque sobre todo si eras español no te gustaba nada que la policía de la base, cuando tú entrabas corriendo porque llegabas tarde a tu misión de vuelo, pues te paras allí como si fueses un maleante, un negro, ¿eh? Y te sacasen del coche, que diga que yo me ve que está mi vaso. Bueno, el caso es que, cuéntame, y el otro pues le contó, así, así, y estos son unos tíos tales y unos cuales, y parece que son suyas las cosas, bueno, esas cosas. Se siguieron charlando y tal y cual. Los préstamos continuaron, las copas, digamos, pagadas por su contertulio, a lo mejor alguna noche de farra ya más profunda en algunos locales mejores de la localidad. Y ya en un momento dado, pues ya le pidió, oye, mira, es que lo que no tenemos claro es que qué unidades norteamericanas están ahí acantonadas, cuál es su distribución, no sé qué. O sea, empezó a elevar, digamos, la apuesta. De momento, si yo de esto no sé nada, yo le digo lo que hay y ya está. Pero, a pesar de ser mujeriego, borrachín y jugador, era un patriota. Y en un momento dado dijo, ostras, me estoy metiendo en un charco en el que no voy a poder salir ya nunca más. Y aunque en la época no había servicios de inteligencia, el régimen franquista nunca tuvo servicio de inteligencia hasta los 4 últimos años, que eran los servicios embrionarios y que se estaban desarrollando, ¿no? O sea, todo el periodo anterior lo que existían eran algo parecido a servicio de inteligencia, pero simplemente en manos de los cuarteles generales de los ejércitos, vamos, de los ministerios. Cada ejército tenía un ministerio, ¿no? Entonces era lo que se llamaban las segundas secciones de Estado Mayor, que normalmente trataban de cubrir, digamos, las necesidades de contrainteligencia, o sea, de defenderse de las agresiones del exterior. Con muy pocos medios, con muy poca, digamos, para utilizar un término que quizá no sea lo adecuado, profesionalidad, porque allí entraba uno, el que entraba, después de haber sido oficial de carro de combate, o suboficial de la legión, o piloto de helicóptero, o sea que allí llegaban, te dicen, tú tienes que trabajar en esto, y empezaban a aprender sobre la marcha lo que tenías tiempo. Pero bueno, el caso es que había esos embriones, funcionaban, yo creo que a ralentí, pero este suboficial, voy a correr porque si no voy a darle aquí la noche a su Bien, se fue a su jefe y le dijo, mira, yo soy un malvado y he hecho esto y esto. Creía que iba a ser fusilado al amanecer y tal, pero sus jefes resulta que eran más sensatos y más profesionales y dijeron, mira, nos gustaría fusilarte al amanecer, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vamos a jugar. ¿A jugar qué? Vamos a jugar a lo que se juega, al juego del contraespionaje. Tú vas a seguir hablando con tus amigos, recibiendo sus dádivas, sus copas y tal y cual, y en vez de tener tú que calentarte la cabeza diciendo qué información les paso, cómo cumplo este encargo que me han hecho, nosotros
te vamos a dar toda la información que les apetezca a tus camaradas. Y efectivamente, petición que le hacían los amistosos colegas de este suboficial era cumplimentada por la sección intermediaria tal, realmente distorsionando la información, dando una apariencia de verdad, pero realmente nunca llegando a revelar cosas que fuesen ni trascendentales ni siquiera importantes. Solo que sus clientes estaban muy satisfechos con esta situación, ¿no? Fueron elevando las peticiones, él cumplía de forma regular con lo que le pedían y tal y cual. En el curso de casi 4 o 5 años que duró esta relación, lo sacaron de España en una época en que casi ningún español viajaba al exterior, pero militares para salir al exterior tenías que pedir un permiso oficial y con 1000 sellos para que pudiese tener un pasaporte, tal y cual. Salió al exterior por lo menos en 4 ocasiones, fue reentrenado en diferentes técnicas de comunicación o de desciframiento, etcétera, etcétera, 2 veces en la Unión Soviética, una en Bélgica y otra en Italia. Bueno, un momento ya, como pasa con estas operaciones, en que ya no dan más de sí, ya, digamos, seguir intoxicando al cliente resulta casi imposible, porque el cliente no es tonto y se cree hasta que empieza a ver que aquello no casa con otras informaciones que tiene o que maneja, ¿no? Y en un momento determinado ya decidieron tirar de la manta y de un golpe este humilde y esforzado suboficial desmanteló una red de 30 y tantos, 38, 39 agentes que estaban del NKV, del Servicio de Inteligencia Militar Soviético, funcionando en España, Portugal, Italia, Bélgica y no sé si algún otro país. Claro, esa historia nunca se va a contar, a mí me llegó por terceras versiones y eso, y por supuesto incluso dudo de que esté archivada adecuadamente para que en algún momento, si se desclasificasen los archivos, pudiese llegarse a esa historia. Pero una historia realmente sensacional, porque a mí cuando me la contaron, después de años de estar ya trabajando en nuestra organización, me dejó verdaderamente pasmado, porque no me hubiese imaginado nunca que un absoluto amateur, como era este suboficial de aviación, hubiese sido capaz de jugar tan magistralmente hasta el fondo, no haber caído en el empeño, ni por un lado ni por otro, y haber desmantelado esta red, y ser entonces el espía ideal que estamos hablando. En el relato que yo propuse para la colección de Máximo Secreto, precisamente, estaba ambientado en la Guerra Civil Española y contaba cómo dos oficiales de la Legión Cóndor, 2 alemanes, pues secuestraban a un tipo en zona republicana, le hacían cruzar las líneas, se lo llevaban a la zona nacional para interrogarle y allí le acusaban de ser un espía soviético. Y entonces el hombre estaba relativamente tranquilo, porque él sabía que aunque los alemanes supiesen que él era espía soviético, no lo iban a matar. Lo suyo, lo normal, es que lo intenten doblar, es decir, lo intenten trabajar para ellos. Eso, y yo creo que eso sí, debe ser el mejor trabajo del mundo, porque tú dices, estoy trabajando para el ejército español, me vienen unos, ¿no?, a intentar reclutar. Yo se lo cuento a mi jefe, estoy fuera de todo peligro, pero claro, para mantener el papel, ¿qué tengo que hacer? Recibir la pasta. No, en el trato tú recibes las dádivas, no te preocupes. Estoy un sobresueldo muy interesante y sin ningún riesgo. No, yo recuerdo una noticia en blanco y negro en los informativos y en la tele de que apresaron a alguien que quería comprar un casco de la OTAN aquí en Esto es Madrid. real. No era de la OTAN, era un casco de Mirage, completamente. Mirage, sí, no sé si tendría relación con este intento. No. Sí, bueno, yo tuve relación indirectamente, pero eso fue en los años 70 y algo así. Sí, correcto. O sea que nunca se... Prácticamente se le puso con las manos en la masa, era igual, un caso similar a este, nada más que Recuerdo las en imágenes aquel cuando estaba en un momento coche. era conveniente que para España
tener una cierta difusión internacional de la detención de un espía además soviético, le pillaron con las manos a la masa. Dice, ha pedido un casco de un Mirage, de un piloto, y dice, dáselo. Entonces se avisó, se alertó a la policía, quedaron, y cuando el ruso fue a por el casco, acudió a la policía y lo pusieron en el telediario. y lo pusieron en la non grata. Es curioso porque el casco de un Mirage en aquella época no tiene ninguna especificidad, era como cualquier casco de un piloto de combate. Hoy en día el casco va en función del modelo de avión que estés, porque parte de la información la llevas en la desera, ¿no? Pero entonces no. Es que además los rusos, estoy hablando de aquella época, ¿no? Realmente les interesaba cualquier cosa por niña que esta fuera. Y era fácilmente, pues, los servicios, teníamos colaboradores, rápidamente, cualquier persona que era un rusofilo, decíamos, oye, se lo echábamos como carnaza, y acudían, pero vamos, como moscas a la miel. Y era una forma de financiarse, se podía sacar. No es tanto eso. Vamos a ver, el problema fundamental que tienen los servicios de inteligencia, sobre todo los de contrainteligencia, es detectar quiénes son de los miembros de la embajada oficiales de inteligencia. Que en el caso de la Unión Soviética era muy complicado, porque una delegación que tiene, pues, voy a hablar de España para no hablar de los Estados Unidos, 150, 160 representantes, pues, que se te metan aproximadamente un tercio de esas personas como miembros del servicio, tiene mucha... Y España realmente no tiene gente suficiente como para hacer un seguimiento de cada una de las personas para detectar las actividades que le hacen a uno sospechoso de pertenecer a un servicio de inteligencia. En Estados Unidos, el FBI se revisa y les desea. La ONU, en los consulados, la embajada. Es imposible, es imposible. Y luego los soviéticos han sido siempre expertísimos en el arte de los ilegales. Y aquí en España tenían muchos ilegales. Bueno, hay varias series, quería preguntarle a Antonio si conocía la serie que han hecho de Aldrich Ames sobre su captura por un libro que escribió una de los que formaba el equipo que lo capturó. Sí. Y luego también, pues, lo que dice de los ilegales y tal, ya van por la segunda temporada, se llama The Americans. Sí, Americans. Son los espías que... Pero yo le puedo comentar algo concreto que tiene relación con lo de Aldrich Ames. Mire, en Estados Unidos, en la CIA concretamente, hay un señor que se hizo muy famoso, que era el director ejecutivo, es decir, el jefe de contrainteligencia. Era James Angleton, un tipo... Yo no puedo decir que... bueno, los de contrainteligencia lo adoran, y los de inteligencia lo anatemizan total y absolutamente. Le voy a explicar el porqué. James Angleton era de la idea de que una agencia de inteligencia como la CIA tenía que tener un topo por fuerza. Y eso es algo que ahora todas las agencias, por pequeñas que sean, se ilustran en decir. ¿Por qué? Pues porque eso da chance, ¿no es eso? Vale, si el enemigo da caché. O sea, si no tienes un topo... Es que soy un buen servicio. ¿Qué ocurría? Entonces, todos los oficiales de inteligencia de la CIA le tenían un pavor terrible, porque allí ha hablado ya Antonio de ello, es habitual el uso del polígrafo. Aquí, en España, afortunadamente, no. El polígrafo tiene muchos fallos, es una opinión personal, ¿no? Pero en fin. Pero ellos le dan al polígrafo una credibilidad al 100%. Entonces, cada 6 meses, todos los oficiales de inteligencia tienen que pasar el polígrafo. Y las preguntas son obvias, ¿no? Ha tenido contacto con alguna gente, ha robado, ha delinquido, ha fumado, ha tomado droga. Bueno, ¿qué pasaba? Que este señor Angleton decía, este señor ha pasado, ¿cuándo? Lo pasó hace 2 meses, que le pase otra vez el polígrafo. Total, había creado un estrés en los oficiales de inteligencia terrible. Se cambia el director, viene el nuevo director, conoce esa historia, y Angleton ya es mayor, me llama al capítulo y dice, mira, te prejubilo porque no puedo continuar con la agencia con este estado de cosas. Se va a Angleton, llega un sucesor nuevo, ¿qué es lo que hace? Relaja la costumbre. Ese relajo hace que anteriormente no había habido ningún topo y posteriormente la CIA se llena de ellos. Uno de ellos es Aldrich Ames. Y es un fallo total, tanto de la contrainteligencia americana, a mi juicio, siempre, como del FBI y de la propia contrainteligencia del Servicio de Seguridad que tiene la CIA. Un hombre que se casa con una colombiana después de estar en México, que se compra un Jaguar
cuando los hardware deben costar muy caros en Estados Unidos, que se cambia de casa a una casa increíble. Cuando le preguntan, oye, ¿y este dinero? No, a mi mujer, la colombiana, que le ha tocado la lotería en Colombia. Nadie hace ninguna investigación profunda. Eso suena ahora también aquí, ¿eh? Entonces, sí, en la serie lo detienen ya al final cuando lo nombran jefe de la estación de Roma, Sí. y se va a ir y ahí Los soviéticos tenían una versión mejorada del polígrafo para identificar a los soviéticos que estaban traicionando a la URSS. Entonces estos habían desarrollado unos polvos que los ponían en los pomos de las puertas de los coches de la embajada americana. ¿Para qué? Para que los miembros de la embajada americana, al abrir la puerta, se quedasen impregnados del polvo. Entonces, ¿qué hacían luego? Luego hacían test a las manos de los empleados soviéticos para ver quién le había estrechado la mano al americano. Y a que se le cayó un paquete serio. además siendo la soviética. Y además siendo soviética. Bueno, pues nada, yo, salvo que haya alguna pregunta más, pues ya voy a dar por terminada mi intervención. Y al final, bueno, el propósito de la novela es entretener, como siempre con las mías, pues intentando que haya una base real, pues para la gente que como a mí nos gustan las historias que se produjeron en la vida real o que pudieron haberse producido. Y nada más, les agradezco mucho su presencia y espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias. ¿Qué creen ustedes de la denuncia que ha habido recientemente, además, con los métodos de interrogatorios que ha usado en su CIA con los presos, como el ahogamiento simulado, esto que se ha hablado? Bueno, es pura barbarie. Es pura barbarie y además, como se ha demostrado, es escasamente eficaz. Simplemente lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando la CIA empezó a tomar o a utilizar esos métodos, la CIA no decide por sí misma si esos métodos los tiene que utilizar o no. Esos métodos, les guste o no les guste a los políticos, fueron autorizados por él. O sea, quiero que les quede claro una cosa. Los servicios de inteligencia de todos los países, autoritarios, democráticos, semidemocráticos o semi-autoritarios, no hacen la guerra por su cuenta nunca. Cumplen un programa de trabajo decidido, revisado y, digamos, definido por su estamento político. Dependiendo de cómo sea el gobierno, es el ejecutivo, es una combinación de ejecutivo y legislativo, tal. O sea, esa es una de las tergiversaciones más cómodas para los políticos. Estas pandillas de desalmados no reconocen esto. No, o sea, ni siquiera nuestros colegas de la CIA, que en mi caso no les tengo demasiado respeto, no han inventado el asunto de eso. No lo han inventado. ¿Es habitual? ¿No es habitual? No era habitual ni siquiera en el caso de la CIA. Piensen simplemente que los atentados del 11 de septiembre sometieron a una sociedad como la norteamericana, que ya tiene unos niveles de histeria colectiva muy altos, a un proceso de superhisterización, que naturalmente fue inmediatamente asumida por los políticos. Y los políticos dijeron, con esta sociedad vamos a hacer lo que queramos, porque nadie nos va a pedir cuenta, porque lo queremos salir de eso. Eso se transmite directa o simplemente de una forma, digamos, casi intoxicativa a los sucesivos estratos de los servicios de inteligencia y dicen, tenemos barra libre. Claro, si te están pidiendo resultados para ayer, tú tienes que forzar la máquina y como sabes que te han dado más o menos barra libre, pues lo haces. Pero barbarie pura y además, desgraciadamente, inútil. No solo inútil, perjudicial, como estamos viendo. Prácticamente toda la estructura directiva del actual Estado Islámico han sido gente que ha pasado por las cárceles de Irak, norteamericana, se han radicalizado allí, se han
intercambiado ideas de cómo se puede enfrentar a esa potencia, digamos, tan agresiva, y ahora tenemos esos lodos en Siria e Irak y en todo Siria. Sí. Bueno, yo primero es reafirmarme sobre los comentarios que están súper interesantes. Yo es la tercera novela que leo de este autor. Me engancha la novela negra y me engancha el rol de espía. Entonces disfruto mucho y la recomiendo. Y estoy de acuerdo en que las partes son para mí como puzzles. El lector piensa. Entonces no todo el mundo que tiene la maestría de escribir, porque esto es documentación pura, uno aprende y además disfruta. Entonces yo la recomiendo. Y ahora viene mi pregunta. ¿Hay en mente una siguiente historia, continuación, una historia nueva? No, porque yo no soy de seguir escribiendo de cosas que ya he escrito, porque entonces ya tiendo al aburrimiento. Yo soy una persona que se aburre muy fácilmente, además de que soy bastante vago. Y bueno, y me adorno en otras virtudes que ahora no les voy a ilustrar para no... Abrumarles. Sí, sí. Bueno, pero el año que viene está entregada a la editorial una novela que digamos es la continuación del relato ese que yo les he explicado anteriormente de la Guerra Civil, y que es un hecho real. Si quieren se lo puedo adelantar, pero en el año 1938, en plena batalla del Ebro, en España también estaban muy histéricos, y estaban muy histéricos sobre todo el bando nacional, porque acababa de cruzar el ejército republicano el río Ebro con un montón de armamento que acababa de llegar de la URSS, además un armamento de muy buena calidad, y estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos porque además ellos daban la guerra por ganada, y el foco de la resistencia republicana era Juan Negrín, que era el que decía que no había que rendirse bajo ningún concepto, porque él estaba convencido de que iba a estallar la Segunda Guerra Mundial y tal. Bueno, pues en el año 1938 sucedió algo que está documentado, que no me he inventado yo, y que también pues es algo de lo cual hemos tenido noticia hace relativamente poco. Resulta que llegó a Irún, que era la sede del Centro de Espionaje o de Inteligencia Militar del Bando Nacional, una comunicación procedente de Barcelona, en la cual unos miembros del POM, el POM era el Partido Obrero de Unificación Marxista, era un partido de izquierdas, pero de una corriente trotskista, opuesta a Stalin, se habían ofrecido, además el POM estaba siendo perseguido por el Partido Comunista Español, habían asesinado a... Masacrado. Sí, habían asesinado a André Unín, en fin, el POM estaba perseguido. Bueno, pues unos miembros del POM se habían ofrecido a Franco para asesinar a Juan Negrín, a cambio de un pasaporte y una cantidad de dinero. Entonces, se conserva ese cable recibido en Irún, en donde se decía al coronel José Hungría, que era el responsable de inteligencia de Franco, unos miembros del POM se ofrecen para asesinar a... Entonces, la respuesta de Franco, como siempre, fue muy curiosa. En primer lugar, dijo sí, pero además de morir Negrín, tiene que morir Álvarez del Valle, los dos, y por el mismo precio, 2 por 1. Y entonces, y también se consta en los archivos esa respuesta de Franco, y ya nada más el caso muere ahí, es decir, no se sabe muy bien, lógicamente Negrín no fue asesinado, no se sabe muy bien si aquello fue una provocación del Partido Comunista para perjudicar la imagen del bando nacional en el exterior, que por aquella época estaban negociando para ver si reconocían el Estado y demás. Y aquello fue, digamos, es el punto de arranque de esa novela que va a aparecer el año que viene, que es la primera vez que una novela mía transcurre en España. Además de ese caso, en esa novela también se habla de otro suceso, también real, que fue la desaparición de un objeto muy valioso. Como ustedes sabrán, cuando se produce el golpe de Estado de Franco, pues los nacionales consiguen, digamos, hacerse con una parte del territorio en la parte norte de España y luego en la parte sur, lo que es África y unas ciudades andaluzas. Bueno. Ahí.
El caso es que el ejército del norte estaba dirigido por el general Mola y el ejército del sur estaba dirigido por el general Franco. Pero claro, en aquella época pues, no había WhatsApp y las comunicaciones eran bastante complicadas de una zona a otra. Entonces, Hitler acudió al rescate. Y Hitler vendió a Franco unas máquinas que son como máquinas de escribir, y aquella máquina se llamaba la máquina Dora y permitía enviar mensajes cifrados entre una zona y otra. Entonces, Franco tenía una máquina, Mola tenía otra, se pasaban mensajes y aquello era indescifrable en aquella época. Una versión posterior de la máquina Dora se llamó Enigma y fue la que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, a Franco le dieron 20 o 30 máquinas y le hicieron jurar y perjurar que la máquina, claro, iba a estar custodiadísima y vigiladísima, guardada bajo 7 llaves, que aquello era muy valioso, muy peligroso, nadie podía tener. Franco perdió una. ¿Dónde acabó esa máquina? No se sabe. La versión oficial es que se perdió rumbo a Roma, a la embajada de Roma. Pero esa máquina no se sabe dónde está y ni lo que fue de ella. Hay algunas de esas máquinas que hoy se pueden ver. Me parece que hay una en el Museo del Ejército, hay otra aquí en el cuartel general. Hay varias, me parece. No sé si en el Alcázar de Toledo habrá otra. Bueno, hay varias máquinas, por ahí se pueden ver algunas de ellas. La que no van a ver es la que se perdió, que fue la K203. Y un poco en mi novela se va a mezclar el misterio de lo que les he contado antes del POM, el misterio de la máquina esta K203, que yo tengo una teoría de lo que pasó con ella, y eso lo veremos el año que viene. ¿El año que viene? ¿Sobre cuándo? A las... Tú has dicho que eres perezoso, te quieres azuzar. Sí, ya. Esa saldrá como siempre, mis novelas salen generalmente en otoño. Muy bien, estaremos pendientes. En otoño 2015. Dentro de las virtudes está la inquietud, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la historia esta de la máquina, más que de la máquina, también lo del POM, que para mí es muy curioso, fue publicado hace poco en un libro de Manuel Ros, La trama oculta de la guerra civil, que es un ensayo, y yo cuando hablé con Manuel le dije, este es el mejor libro que he leído yo en mi vida, sobre inteligencia, tal. Y me dice, Manolo, sí, pues se ha vendido poquísimo. Me habéis leído 4, tal. Y dije, pues qué injusticia, joder, porque suele suceder en este tiene que ser obligatorio. Bueno, pues. Y me cayó en mis manos ese libro, leí esa historia, leí esa y alguna más, que las he usado al final, las he mezclado todas, y para escribir esa novela, pero siempre basándome en cosas reales. Es que ese es el secreto. Se mezcla muy bien la realidad y la ficción. Hay una simbiosis. Es lo que noto en común entre las 3 historias, que no la he terminado, pero engancha. En las 3 novelas, de hecho, dejas la última versión para que la haga el lector. Claro. Sí. Eso siempre. La cuarta versión es la del lector. Sí, claro, eso, porque al final también hay una novela que yo también recomiendo a todos, que no es una novela que salió hace publicado unos años, que es de Ian Pierce, que se titula La cuarta verdad. Y esa es una novela en la cual es parecida a la tercera versión en tanto en cuanto son la misma historia contada 4 veces, no 3 como en mi caso, sino 4 veces, pero en el caso de Ian Pierce deja la historia completamente abierta y uno no sabe cuál de las 4 versiones que se dan es la correcta y demás. En mi caso yo prefiero dejar la mía, pero abierta, ¿no? De hecho, en el caso de mi novela anterior, La suave superficie de la culata, yo aventuraba que yo estoy convencido de que a Kennedy lo ordenó asesinar la mafia. Sin embargo, no hay presentación o charla en la que participe yo en la que me diga, oigan, fue la CIA, o no, fue el otro, fue Johnson, fue no sé quién, ¿no? Fue un extraterrestre, ¿qué pasaba por ahí? No lo sé. Pero siempre hay gente que te lo discute y bueno, eso me parece lícito. Hay que tener también en cuenta que en mi caso la narrativa sirve como entretenimiento, es una novela, no deja de ser un ocio. No es un libro de texto. Lo que sí que no es admisible es que alguien haga ensayo y se invente cosas. Eso ya no. Que también pasa. ¿Qué pasa? Antonio, ¿para cuándo la película?
Una vez me preguntó uno, ¿y qué posibilidades hay de que la sobresuperficie de la culata la veamos como en Hollywood producida para la gran pantalla? Y le respondí, las mismas que tengo yo de ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, muy difícil. Algo más. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y nos vemos el año que viene.